Ahora estudiaremos el capítulo 9 con el favor de Dios. Y la lección, hermanos, tiene que ver con las últimas 3 trompetas. Recuerde que en las visiones que se dio a Juan hubo un interludio, hubo una pausa. Y esa pausa llevó a Juan, hermanos, a ver una visión más donde hay 7 ángeles que tienen unas trompetas. Pero previamente a esto se hace un silencio. Y la semana pasada en el capítulo 8 leímos las primeras 4 trompetas que sonaron, que trajeron destrucción, hermanos, hacia las cosas materiales. Ahora viene, hermanos, las últimas 3 trompetas que tienen la intención de traer mal o destrucción al ser humano. ¿Verdad? Al ser humano. Y esos son los ayes que estaremos, hermanos, observando en esta lección. Las 4 trompetas acabadas de mencionar, las anteriores. Si usted abre su Biblia conmigo en Apocalipsis, por favor, en el capítulo 8 y el último versículo, o sea, antes de entrar al capítulo 9, vaya por favor conmigo al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, también llamado Revelación. En inglés realmente nunca lo llaman Apocalipsis, siempre hablan del libro de Revelation, pero es lo mismo y en español significa exactamente lo mismo. Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 13, nos quedamos la semana pasada donde leímos: y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Ahí nos quedamos el domingo pasado, en el capítulo 8 y el versículo 13. Las primeras 4 trompetas sonaron y se nos dijo el problema que traerían. Hubo relámpagos, hubo truenos, ¿verdad? No literales, sino que son simbólicos. Roma se estremeció. Ahora, ¿a qué acontecimiento corresponde esto? La mayoría de los escritores, hermanos, se refiere a ese cambio, hermanos, de política que se manifestó en Roma después del primer siglo, en donde todos los emperadores que llegaban eran asesinados uno tras otro. En un periodo de un año hubo 4 emperadores. Es como si aquí, por ejemplo, ahora con la situación del señor Trump y Biden y su hijo, que comenzara a haber asesinatos para que uno no llegue al otro. ¿Qué va a producir en el país? Una desestabilidad muy fea, donde va a haber muchos problemas en la sociedad. Si así se porta, es como la mafia antigua. Si así se portan los políticos, nuestros dirigentes, ¿qué no espera de la sociedad? ¿Me entiende? Bueno, eso no fue lo que pasó en Roma. En un periodo de un año, año y medio, Roma tuvo 4 emperadores continuamente. Llegaban y los asesinaban y los mataban, los envenenaban. Hasta que todo esto, hermanos, irrumpió en una gran problemática. Pero eso le estaba hablando de la sociedad, de la corrupción interna dentro de un imperio que ya se tambaleaba. Y Dios puede utilizar todas esas cosas en contra de aquellos que están en contra de Dios. Dios tiene muchas armas en sus manos, hermanos. Los recursos naturales también son otras cosas, como hablamos el domingo pasado. Los volcanes que hicieron irrupción, los terremotos, las inundaciones, la plaga virtual que venía del este. Aquí no es conocida la plaga de las langostas, pero allá hasta el día de hoy, plagas provenientes de Arabia, más allá del río Éufrates, hermanos. Eso es muy común hasta el día de hoy, que esas plagas de langostas vengan y ataquen a los sembradíos y dejen en la ruina a muchos países. Todo eso atacó al imperio romano. Eran sus raíces de donde se abastecía. Así que Roma comienza a tambalearse y dice Juan: y esto es el principio. Todavía faltan 3 ángeles que toquen las trompetas. ¿De qué se va a tratar esto? Así que yo les invito que, habiendo hecho este pequeño recordatorio,
entremos al capítulo 9, ahora sí, y leamos, hermanos, algunos versículos que son, hermanos, de interés en lo que vamos a leer. Vamos a leer primeramente del versículo 1 al 12, donde se toca la quinta trompeta, para que nuestra mente sepa de qué vamos a estar hablando. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 12, dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta es la segunda estrella. La primera se llamaba Genjo, ¿se acuerdan en el capítulo anterior? Es la segunda estrella que cae. Dice: y esta estrella cayó en la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a quienes, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. No son langostas literales, este es un lenguaje figurado. Y el problema de muchos que interpretan o que quieren darle a conocer el Apocalipsis es que quieren ponerle significado a todas las cosas. No, vamos a concentrarnos en el mensaje. Lo que estamos viendo de este abismo que se abre, de ese humo que sale, de ese ángel que llega, de esa estrella que cae, no son más que artículos, hermanos, de decoración para un lenguaje que intenta dar al lector del primer siglo una comprensión de que esto es algo horrible que va a ocurrir a quien le sucede esto. Y esto no es, ellos sabían que estaba hablando de Roma. Dios les está mandando un mensaje diciendo: yo sé que están sufriendo por cuestión del gobierno romano, pero mira, esto va a ocurrir, esto está ocurriendo. Esto va a ocasionar estos problemas entre ellos mismos. Dios quiere dar un mensaje de positivismo, de fe a su pueblo. Así que a esas langostas, entre comillas, le dijo el Señor: no dañen la naturaleza. Esta vez no vas a comerte los sembradíos. Esta vez vas a hacer daño a los hombres y a aquellos hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Ese es el periodo que duraba la plaga de las langostas, literalmente. Cuando atacaban en el tiempo de la cosecha hasta que se comían todo. Así que el Señor le dice: esos 5 meses que todo el mundo conocía que era el periodo de las langostas, te voy a dar, no para que mates a la gente, sino para que los atormenten, dijo Dios. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Yo he oído mucha gente que cuando habla de Armagedón, cuando habla del rapto, usan estos versículos inapropiadamente y le comienzan a meter miedo. La gente va a querer y empiezan a usar estos versículos como que están hablando. Dios no está hablando de eso, ¿entiende? Pero la gente que no conoce, precisamente hoy recibí un audio de un hermano y en su manera de hablarme, yo sabía que estaba él mal utilizando la escritura, solo que ya andaba por venirme, no quise corregirlo en su momento. Pero a mí me gusta tratar de ayudar a los hermanos y el hermano, lo que dices no es apropiado por esta y esta razón. Pero no pude hacerlo porque ya venía para acá yo. Pero sí es bueno que nosotros, hermanos, dejemos de repetir cosas que no estamos seguros solamente porque los denominacionales los usan. Ellos son muy premilenialistas. Si usted cuando lee los comentarios del Apocalipsis usa un comentario de orden premilenialista, usted se va a confundir completamente. Porque ellos a todo lo quieren conectar. Por ejemplo, yo leí algunos comentarios sobre esto. Están hablando de Mahoma, otros están hablando hasta de Napoleón, que aquí representa a Napoleón y que no sé qué cosa.
pero son pura gente, hermano, que son ilusionistas, que se van por caminos desviados. Y mucha gente que solamente le encanta como el amarillismo, ¿verdad? El sonido nada más, pues se la pasan repitiendo. Y luego te preguntan como si uno fuera un bruto. ¿A poco, sabe usted a quién representa esas mascotas, esas langostas? Y pues no sé. Mira, ese, te digo, usted no sabe nada. Ese es Napoleón, este es Mahoma. Bueno, entonces uno es el tonto y ellos son los expertos escuchando a esta gente. Pero usted no se crea de eso, hermanos. Dios no tenía la mente de traernos aquí. Es más, no quiere Dios hablar de Calígula, no quiere hablar de Demetrio, no quiere hablar de Nerón específicamente. Él habla del gobierno emperador en sí, en una forma general. No es que Dios, ahora cuando habló con Nabucodonosor, sí le dijo, la cabeza de oro eres tú. Y se lo dijo así que ahí uno no tiene ni un problema en decir que en aquella estatua del sueño que vio Nabucodonosor, la cabeza de oro en aquella estatua era él. Porque mismo Dios lo interpreta así. Dios le dijo, tú eres esa estatua de oro, se lo dijo Daniel. Entonces uno va sobre lo que Dios dice, no sobre lo que la gente dice. Y es por eso que existe tanta confusión, hermanos, cuando la gente lee el Apocalipsis. Pero hasta aquí hemos avanzado ya 7 capítulos o 6. Y yo no me he visto en conflicto con la Biblia para nada. Y espero que ustedes tampoco. Pero si a alguien le genera alguna duda, más allá de que no estamos acostumbrados a leer esto, pero todavía viene lo bueno, hay cosas más profundas del capítulo 12 en adelante, ¿verdad? Pero vamos con la esperanza de Dios y el conocimiento poco a poco ir avanzando. Así que ya usted cuando está pensando, este hermano va a predicar todo el libro, ¿cuánto se va a llevar? Pero bueno, tranquilo. A lo mejor terminando diciembre, la próxima primavera, si el Señor nos permite, terminamos el libro. Pero ¿acaso no es algo bueno estudiar poco a poco la palabra de Dios para que uno tenga un conocimiento más amplio? Bueno, regresando al tema, estamos leyendo hasta el versículo 5. Esas langostas eran como escorpiones cuando hieren al hombre. Y el 6 lo leímos. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjese bien que el versículo 6 está en tiempo futuro. No era algo que estaba ocurriendo en el presente, pero estaba pronto por ocurrir. Porque cuando uno lee las visiones al comenzar el libro de Apocalipsis, dice, estas son las cosas que van a ocurrir pronto. El mensaje es meramente, a lo mejor no estaba pasando esto, pero pronto va a ocurrir. Así que tengan paciencia. Ya 2 o 3 veces le ha dicho a aquellos que estaban allá y que preguntaban, ¿hasta cuándo, Señor? El Señor dice, esperen un poco de tiempo. El Señor tiene todo controlado. Ese es el mensaje realmente de todo el libro de Apocalipsis. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos. Escuche bien, fíjese bien en la manera, ¿verdad?, que se presentan estos animalitos. El aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, esos caballos. Sus caras eran como caras humanas, fíjese bien. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas, o sea, un armamento, lo que los cubría. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas cuando leteaban esos caballos, porque volaban, eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones, y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Es medio macabro, ¿verdad? Medio espantoso cuando uno trata de ponerlo. De hecho, si usted ve la foto al principio, mire, en la foto se miran ahí unas cositas. Bueno, de aquí no, porque yo le quité con eso negro, está ahí. Pero abajo, todos estos, no se logra ver, pero ustedes recibieron en la mañana son los caballitos, las langostas que andan volando ahí, se miran medio curiosos. Pero tratar de representar eso, a como dice la Biblia, es un animalito bastante macabro, por todo lo que la Biblia dice. O sea, sería algo bien horrible ver algo así, ¿me entiende? Bueno, entonces estamos viendo lo que está describiendo. Todo esto es un lenguaje figurado, hermanos. No es que pongamos tanta atención a cómo eran, pero vamos a ver ahorita. Verso 11. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo,
cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó y aquí viene aún 2 ayes después de eso. O sea, es el primer ay, la primera trompeta es la quinta trompeta. Se habían tocado 4, esta es la quinta. ¿Y qué trajo? Esas langostas. Y en la manera que venían. Bueno, vamos a meternos al estudio, hermanos. El azote de las plagas de las langostas. Si alguien pone títulos a las lecciones, pudiéramos llamarlo así, si queríamos. Yo nomás le puse Apocalipsis 9. Pero la segunda estrella que cae, una vez más, hermanos, cae del cielo e hizo que se viera un abismo abierto. Cuando esa estrella cayó, de repente se abrió o se vio, dejó ver un abismo abierto, ¿verdad? Y el versículo 2 dice que salió humo, y mire lo que dice, algo interesante. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció en el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas. O sea, no es que el pozo tenía langostas. El humo que salía de repente se transformó en langostas. Recuerde que esto es una visión, es un lenguaje figurado. Pero le voy a decir que para Dios no hay imposible. ¿Recuerda cuando Cristo multiplicó con poquitos panes y poquitos peces y le dio a comer a una gran muchedumbre? ¿Cómo cree que ocurrió el milagro? Cuando usted lee bien lo que la Escritura dice, dice que el Señor tomó en sus manos el pan y los peces y comenzó a orar y les daba y se multiplicaba. O sea, de esas manos ese pan salía y brotaba y brotaba y brotaba y brotaba hasta que comieron como 5,000 personas. Para Dios no hay nada y todavía sobró de lo que había el Señor dado, a manera que se recogieron 12 cestas todavía. El Señor no quiso que se desperdiciara, se recogieron 12 cestas de lo que tanto habían comido y se comieron hasta satisfacerse. Para Dios, queridos hermanos, no hay nada imposible. Y lo vemos aquí ahora también de esta manera. Este humo se convierte en langostas, es lo que dice el versículo 2. El versículo 3, perdón, el humo dejó que gradualmente, hermanos, salieran esas langostas. Ahora, versículo 4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quién es el que está ordenando esto? Dios. Y Dios tiene, hermanos, apuntando sus cañones contra cierto tipo de personas. Aquí específicamente el versículo 4 dice que el Señor quería que quienes fuesen dañados eran aquellos que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué sello, hermano Basilio? Dele vuelta para atrás una hoja a la Biblia. En el capítulo 7, en el versículo 1 y 3, habíamos leído anteriormente lo siguiente, se van a recordar. Apocalipsis 7, versículos 1 y 3. Dice Juan: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Por qué? Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Ese traía un sello. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño en la tierra y el mar. Y le dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios, hermanos, primeramente protegió a los suyos. Los mandó sellar en la frente. Como en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando Dios mandó a su ángel a matar a todo primogénito en Egipto. Primeramente salvó a los suyos. ¿Cómo? Diciéndoles: prepárense, porque esta noche viene el ángel de Jehová. Maten un cordero y con su sangre pinten los postes y el dintel de la puerta, para que cuando el ángel de Jehová pase a matar el primogénito y vea sangre, entonces va a pasar por arriba. No entrará a esa casa para no matar al primogénito. Dios protegió a los suyos. Y aquí en esta visión hace exactamente lo mismo. Primero mandó sellar a los escogidos, que eran 144,000, como ya lo estudiamos en un tiempo.
Y después ahora aquí dice el versículo 4 de Apocalipsis 9 que estamos leyendo. Entonces le dijo Dios a las langostas: ustedes van a ir a no matar, a atormentar a aquellos que no tengan el sello de los escogidos de Dios. Entonces, obviamente, Dios está tomando la venganza. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 12? Déjeme leerle eso. Deje tantito Apocalipsis y vaya conmigo a la carta de Pablo a los romanos. Si no me equivoco, debe de ser el capítulo 12. Y el versículo 10, comenzando en el versículo 18. No, desde el versículo 17. Romanos capítulo 12. Y luego comenzamos a leer el verso 17 en adelante. Mire lo que dice la Escritura. Y eso es para nosotros también. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. A ver, ¿qué dice el versículo 17? Seguramente que alguien en nuestra vida alguna vez nos hizo un mal. Y la primera reacción humana, casi hasta natural se puede decir, es que si tú me la hiciste, pues déjame la cobro. Me la tienes que pagar porque tú me hiciste algo y te la voy a cobrar. Dice Dios: no, ustedes, mis hijos, no van a actuar así. Ahí comenzamos a ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Robertito, cuando andas jugando fútbol y te dan una patada, yo sé que tú quieres meterle otra. Tranquilo, usted es un hijo de Dios, va a tener que portarse diferente. Hermano, usted de coach también, cuando le digan algo, yo sé que yo fui coach también de soccer y uno quiere reventar enseguida porque hay injusticias arbitrales, porque lo que tú quieras, pero tengo que portarme diferente. Los hijos de Dios en nuestro trabajo tenemos que ser diferentes. Dijo Dios: si alguien te hace mal, dijo, no paguéis a nadie mal por mal, dice el versículo 17, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Por qué Pablo dijo si es posible? Porque muchas veces, aunque uno quiera, la otra gente no quiere paz con uno. Pero si depende de mí, yo busco la paz. Yo voy a buscar la paz. Por mí no vas a encontrar problema. Que me quisiste eso, mira, nomás no me lo vuelvas a hacer, pero yo te perdono, no te preocupes. Yo soy un hijo de Dios y voy a buscar la paz. No digo que no me dolió lo que me hiciste, pero Dios me ha enseñado a perdonar. Dios me ha enseñado a amar aún a mis enemigos. Así que si depende de mí, yo voy a estar en paz contigo. ¿Se acuerdan los hermanos de José? Cuando murió su padre, fueron que le dijeron: ay, cuando mi papá vivía nos dijo que tú por favor nos perdones. Dijo José: no, tranquilos, o sea, no tengan miedo. Ellos pensaban: ahora que mi papá murió, ahora sí se va a vengar de nosotros, que lo quisimos matar, que lo vendimos. Y José: no, ustedes me quisieron hacer un mal, pero Dios lo cambió para un bien. El hecho de que ustedes me vendieron, eso nos dio a todos la oportunidad de estar aquí donde estamos. Salvamos al pueblo, Dios. Eso fue un plan de Dios. José lo entendió. No podía estar molesto. Entonces seguimos leyendo en Romanos 12. Si es posible verso 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Esto es un mandamiento. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hace unos meses atrás un hermano y luego otra hermana y otro hermano me llamaron casi con nivel de urgencia. Hermano, hay unos hermanos en México que hablan por Facebook, van a hablar de usted, van a mandar un video hablando mal de usted, hermano. Dije: hermano, que lo hagan. Pero hermano, no, usted no se no, yo no voy. Hasta el día de hoy yo no he visto ese video. Ya varios hermanos lo vieron y uno de mis hijos lo vio. Y me dice: te lo mando Le dije: no, porque soy humano. Y yo no quiero reaccionar. Ya si lo veo y veo que están hablando cosas mal de mí, a lo mejor me dan ganas de reaccionar. Y así me quito eso. Que se harten hablando lo que quieran, si ellos quieren. Hasta el día de hoy, hermano, no pasó nada. La gente a veces hablan porque quieren hablar, no tienen otra cosa que hacer. Pero nosotros no vamos a caer en esos juegos. Los hijos de Dios tenemos que aprender a portarnos varonilmente,
Si yo tengo una cosa con el hermano Manuel, no le voy a mandar un audio para que todo el mundo lo sepa. Yo debo de ir con el hermano Manuel y hablar con el hermano Manuel. Hermano, pasa esto y esto. Así se hacen las cosas como hijos de Dios. No haciendo videos y mandándolo para todo el mundo. Eso no es un hijo de Dios. Pero bueno, no venguéis a vosotros mismos. Dice, eso es un mandamiento. Así cuando tengamos algún problema o alguien nos haya dicho algo, hermano, no nos venguemos a nosotros mismos. Sigo leyendo el versículo siguiente, hermanos. Mía es la venganza, perdón, el verso 19. Yo daré el pago, dice, dejemos las cosas de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Pero Señor, es mi enemigo, pues dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto es lo que hace difícil ser cristiano. Cuando a usted le pregunten, ¿es fácil el cristiano? Dígale, pues es si estás completamente entregado al Señor. Pero no va a ser fácil si queremos tener un pie en el mundo y otro en la iglesia. Así vamos a batallar mucho. Por eso Pablo dijo, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Así sí es fácil. Porque estás dedicado, estás comprometido a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando uno no está comprometido y tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia, claro, todo es difícil. No, hermano, pues es que él me dijo esto y me la va a pagar porque él... Entonces ya estamos obrando como un hombre, pero no como un cristiano, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo sé yo que Dios sí se va a vengar? Pues estamos leyendo Apocalipsis 9, donde vamos a regresar. ¿Y qué está haciendo Dios? Pues mandando un escuadrón de langostas que hiera a quienes, aquellos que han infligido dolor y problemas y persecución contra los cristianos. Estas langostas, según el versículo 4 del capítulo 9, van a hacerle daño a quienes, a los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. ¿Ve? Es Dios, mía es la venganza. Deja a Dios las cosas, Él va a tomar control. Son hostiles contra su pueblo. Mira, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso aquí, hermanos, que hay un mitin político, vamos a marchar en contra de eso. No, los cristianos no andamos haciendo eso. Dejemos a Dios. Dios es el que tiene el control. Él tiene el poder para utilizar muchas cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. La naturaleza, hermanos, con todo lo que provee, hermanos, ciclones, huracanes, tornados, terremotos, incendios forestales, todas esas cosas son elementos que Dios en determinado momento puede utilizar. Sequías, lo contrario, las inundaciones, las sequías. ¿Qué produce una sequía prolongada? Pues que no haya comida, la tierra no te va a dar nada porque no hay. Entonces al rato vienen otros problemas. Dios tiene en su mano las herramientas que se necesitan para infligir y hacer venganza de aquellos que quieran herir a su pueblo. Versos 5 y 6 de Apocalipsis 9. Y les fue dado que no los matasen. A ese ejército de langostas, Dios dice, no lo va a matar, sino que los vas a atormentar 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Un piquete de escorpión, hermano. Muchas veces el piquete de alacrán o escorpión no te mata, pero te adormece todo. La lengua empieza a sentir así, no puedo hablar, porque te estás sintiendo así, sientes que te asfixias, te empieza a inflar, los ojos te inflan, hermano, porque estás teniendo un choque de la sustancia venenosa del alacrán o del escorpión que te han inyectado. No te mata, pero sientes que te vas a morir. Es peor, porque te estás asfixiando, ¿verdad? Hasta que te dan un antídoto que contrarreste los efectos del veneno del escorpión. Así le pasó, así me río porque así le pasó a un hermano, un predicador que fuimos a Guatemala en caso del hermano Elder. Ese hermano es de Chiapas y yo sé, hermano Delfino, que no te va a gustar que diga esto, pero ya pasó. Hermano Delfino, un predicador, él dijo, no, ¿verdad? No, a mí si me pica una, porque ahí hay escorpiones, si me pica, me muerde uno eso, yo me mocho la mano. Hermano, al día siguiente, cuando él fue a agarrar su chamarra, su chumpa, como dicen allá, su chumpa, su chamarra, su chaqueta, pues no le pica un alacrán.
Y empezamos a oír que dice, Elder, Elder, gritaba. Y hermano, ¿qué pasó? Tráigame un cuchillo, vamos a echar la mano. ¿Qué pasó? Me picó un alacrán. Y dice, Elder, ¿dónde cayó el alacrán? Y ya lo miré, un chiquito. Ay, hijo, Elder, esto no te va a pasar, no te va a matar. Eso te va a hacer que te duerma la lengua, ¿no? Sí, ya lo estoy sintiendo. Bueno, que nomás la lengua te va a dormir y un poquito, pero al rato se te quita. Y agarró él el alacrán, lo agarró así, le sacó todo y se lo talló. Aquí te cayó. Aquí. Y en 3-4 minutos se le pasó el dolor y se le fue bajando todo. Pero es feo. Yo no quisiera que me picara. Ahora que fui a Durango, es la tierra del alacrán, de los escorpiones. Dicho y hecho, llegando la primera día, en el cuarto que nos prestó el hermano para quedarnos a mi bebé, ahí estaba uno. Oh, ya toda la semana ve que yo no me entraba al cuarto así no salía un alacrán de por ahí, ¿verdad? Pero bueno, no. Bueno, entonces, hermanos, esto es lo que ocurría. Dice que los atormentaba como cuando un escorpión hiere al hombre. Y en aquellos días, los hombres, esos que no tenían el sello en la frente de Dios, buscarían la muerte, quisieran morir. O sea, cuando Dios, hermanos, ¿no recuerda usted lo que ocurrió aquí en Nueva Orleans, en New Orleans, cuando Katrina inundó todo eso? ¿Se acuerda lo que hizo un policía? Se dio un tiro porque él ya no podía ver lo que estaba ocurriendo. Todas aquellas cosas que estaban para detener el agua se fueron, hermano, y el agua entró y comenzó a inundar comunidades y la gente comenzaba a tirarse. Estaban arriba de los techos de las casas, hasta allá llegaba el agua, la gente desesperada, y el policía, queriendo guardar el orden, no pudo más, se dio un tiro. Buscarían la muerte. Y es que Katrina no iba para allá, o sea, Katrina venía supuestamente completamente, la ruta era para la Florida, para Tallahassee. Y de repente, nadie sabe por qué, coincidentemente agarró derechito y entró ahí a New Orleans. Y si ustedes no saben mucho de New Orleans, una ciudad muy pecaminosa, hay muchas cosas de prostitución, de drogas, ¿verdad? Pues ahí mismo les pegó, ¿verdad? Inesperadamente, no se lo esperaba. Pero Dios sabía para dónde iba esa cosa, ¿no creen ustedes? Una fuerza natural, es un huracán que Dios lo puede mover a donde Él quiere. Ahora, no digo que siempre hay maldad donde pega, pero eso los meteorólogos no se explicaban cómo es que se agarró para allá. Si todo indicaba que venía a la Florida y entró derecho por donde no tenía que haber entrado. Así que esto es lo que la gente buscaría. Ahora, después, en el versículo 7 en adelante, vamos a ver el significado y alguna descripción de las langostas, ¿verdad? Lo acabamos de leer ahorita, pero vamos a estudiar un poquito esas descripciones. Versos 7 al 10. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Nosotros a lo mejor no tenemos mucho esa mentalidad. ¿Cómo es un caballo preparado para la guerra? Bueno, si usted ha visto películas, usted de Hércules, del pasado, de los egipcios, un caballo es normal, pero aquellos caballos que preparaban para la guerra, estaban arropados, hermanos, de una indumentaria, de una vestimenta, que ellos mismos eran como el hombre, así como al hombre se ponía aquellos chalecos para no ser heridos por las lanzas, por las espadas, al caballo también, porque es tu carro. Entonces tenías que protegerlo con unas grandes ropajes, hermano. Era percherón, era un caballo muy potente, ¿verdad? Para que pudiera aguantar el trajiteo de la guerra, de la batalla. Era un caballo que podía, hermanos, entrar y salir y que estaba educado para eso. Entonces era como las langostitas, eran como un caballo preparado para la guerra. Estaba equipado, según el versículo 7. Y en las cabezas tenían como coronas de oro, así los ponían a sus caballos. Sus caras eran como caras humanas. Yo no me puedo imaginar un caballo con cara mía o suya, hermano, para que no se ría tanto con nuestras caras. ¿Se imagina? Tenían cabello como cabello de mujer, no un cabello normal de caballo, sino de mujer. Y sus dientes eran como dientes de león. ¿Se imagina usted y yo con cabello de mujer y con dientes de león? No era la mejor foto que quisiéramos compartir o poner en Facebook. Yo creo que no.
Tenían corazas, como corazas de hierro, y el ruido de sus alas, porque tenían alas como la langosta, eran como de estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, así levantadas, y también aguijones, eran con punta como de alacrán. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, dice el versículo 10. Entonces, recordemos, hermanos, que esto es solamente un lenguaje. Aquí es donde comienza a desviarse los que traducen, los que interpretan, los que escriben, donde quieren darle un significado a cada cosa. ¿Qué significaba la cara de hombre? ¿Qué significaba el cabello de mujer? ¿Qué significaba el diente de león? ¿Qué significaba la cola de escorpión? Es solamente que Dios está diciendo cómo se miraba esto, nada más. No significa absolutamente nada. Es una figura retórica, un lenguaje figurado. Solamente eso. Como la estrella que cayó del cielo. En cuanto a su significado, y pongo ahí tal vez, porque no hay una seguridad, tal vez se refiera, hermanos, a las fuerzas de destrucción que Dios tiene en sus manos, como lo hemos estado enseñando, para castigar a Roma. Porque salió del abismo y Dios le dice, ustedes van a hacer esto. Ahí sí tenemos más seguridad. Van a ir a castigar, no a matar, sino a castigar a todos los que no tengan el sello mío en su frente. De eso hay seguridad en lo que estamos diciendo, para decir porque la Biblia lo dice. Esa fue la 5ª trompeta. Vayamos a la 6ª trompeta. Bueno, falta algo más de decir. Sigamos con la descripción. Versos 7 y 10 lo acabamos de leer. Esos 5 meses, ya lo expliqué, se refiere al tiempo que duraba la plaga de las langostas. Ellos representan la podredumbre infernal de Roma. Porque primeramente del abismo salió ese humo, y ese humo se convirtió en esas langostas que tenían esta descripción. Lo que Dios está diciendo es que esto es su caída. La Roma, hermanos, su caída se debió a la corrupción interna de sus gobernantes. Y se lo dije el domingo pasado, que nosotros en este país pareciéramos una copia calcada de lo que le sucedió a Roma. El hermano Marrero hace mucho vio una película que nos dijo algo así como que something has fallen. ¿No recuerda, hermano? No sé si decía Rome has fallen, no recuerdo, que Babilonia ha caído. Hay una película así, y donde esa película retrata exactamente lo que estamos hablando. Londres ha caído. Entonces, este país, hermanos, ¿qué es lo que más nos está afectando? ¿En qué estamos tan mal ahorita? En los gobernantes, en el tipo de corrupción que hay. Lo dijimos la semana pasada. Hoy este país no es lo que un día fue, esa es la verdad. Toda aquella constitución que tenía una gran base en la Biblia, porque esa es la verdad. Por eso Dios, pienso yo, bendijo mucho este país. Porque este país casi era, no estoy diciendo a Israel, pero tenía muchos buenos sentimientos hacia el prójimo, para el individuo. Había libertad para que se predicara el mensaje, el evangelio. Venían huyendo de Inglaterra, de Europa, en donde había una opresión a que solamente se predicara el catolicismo. Y vinieron acá con diferente mentalidad. Dios les abrió las puertas. Sin embargo, pronto los gobernantes fueron corrompiéndose. Y eso es lo que Dios, hermanos, no ve bien. Dios sabe, hermanos, que esto no es para que el hombre se aproveche. Entonces brotaron, los gobernantes por dentro son corruptos, como si brotaran del interior del imperio, produciendo destrucción. Dios los bendijo y ellos se corrompen. Dios muestra estos 2 instrumentos que puede usar para derribar a cualquier opresor de su pueblo: las calamidades naturales, y también, hermanos, la decadencia moral de los gobernantes. Todo país que tiene una decadencia moral, y este país lo tiene ahora, con todo este tipo de leyes que tenemos tan absurdas, hermanos, que Dios no mira con agrado a ningún país. Pero va a haber un tercer instrumento, hermanos, más adelante.
en la siguiente visión, en la siguiente trompeta que se va a tocar. Una prueba más de que esta es una figura simbólica es que si usted lee Proverbios 30, 27, nos dice que las langostas, literalmente, las langostas de veras, los animalitos, dice Proverbios 30, 27, ellas andan en escuadrillas y no tienen rey. Y estas que estamos leyendo sí tenían un rey, como lo vamos a leer ahorita en el siguiente versículo. Creo que es, ahorita que lean Proverbios 30 y versículo 27, Salomón escribió ese proverbio y dice la escritura así, Proverbios 30, 27 en el Antiguo Testamento, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, ¿verdad? Por eso digo que estos animalitos que estamos leyendo en Apocalipsis no son langostas de animalitos, es solamente un lenguaje figurado. Si regresa a Apocalipsis capítulo 9, el versículo 11 dice, y tienen por rey, este grupo de langostas, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué significa Abadón? Destructor. En latino, en español, significa destructor. Así que el ángel que salió del abismo es destructor. Ese es Abadón, que se dice en hebreo, y Apolión en griego. Otro elemento que Dios está utilizando para castigar a quienes están en contra del pueblo de Dios. Eso es lo que significa, hermanos. Y ese nombre de Abadón y Apolión, sobre todo Abadón, lo puede encontrar en diferentes partes. Se usa 5 veces en la Biblia. No tenemos que ir, pero para los que toman nota, ahí está. El nombre del rey de los langostas es Abadón. Job capítulo 26, versículo 6 habla. Apolión es el griego, significa destrucción en español. Un nombre muy adecuado para este ángel. Él fue mandado a destruir, a traer, a infligir dolor a aquellos que no tienen el sello en la frente, el sello de los hijos de Dios. Este ángel destructor, hermanos, ejecuta a la perfección todos los juicios de nuestro Dios. Como el ángel de la muerte allá en Egipto, que Dios lo envió a que matara a cada primogénito. Este es un ángel que está en el abismo y que es mandado por Dios para destruir también. ¿Sabe lo que hace, al menos en mí, lo que me provoca toda esta lectura? En verdad decir, qué grande es Dios, qué poderoso, qué control tiene, hermanos. Estamos sirviendo a un Dios que a veces no imaginamos la grandeza que tiene. Por eso quien haya inventado, quien haya escrito ese himno, el número 182, cuán grande es Dios, pienso que meditaba en todas estas cosas. Los elementos que Dios dispone, hermanos. Por eso le dijo Dios a Job, ¿y qué es el hombre para que venga a discutir conmigo? ¿Quién eres tú? Nosotros a veces queremos pelear con Dios o hablarle a Dios como si fuéramos igual, hermanos. Hay un abismo de diferencia entre yo y Dios. Él es mi creador y es su creador. Él es el todopoderoso. Él, hermanos, en su mano tiene todo. Por eso seamos reverentes a Dios. Humillémonos ante su poderosa mano. Dios nos ama, hermanos, pero hay que entender quién es Él para darle la honra y la gloria todo el tiempo. Ahora sí, la sexta trompeta, hermanos, para concluir nuestra lección. Dice la Escritura en el capítulo 9, verso 13. Voy a leer no todos los versículos, pero parte por parte. Versículo 13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. Mire de dónde viene la voz. Es Dios quien está hablando. Sale esa voz del altar que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Se acuerda que acabamos de leer en Apocalipsis 7? Aquellos que le dijeron, ustedes espérense, no soplen todavía, no detengan los vientos, vamos primeramente a sellar a los hijos de Dios.
Cuando lo sellemos, entonces pueden traer ya todos los cataclismos, todos los eventos naturales que Dios tenía preparado para el imperio romano. Por ahora deténganse. Pero ahora se dice, desátalos. Desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, dice el versículo 14. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de ellos o de estos hombres, hermanos. Para mí, el versículo 15 es un versículo muy interesante. Dice que esos ángeles estaban preparados para qué. Escúchese, lo vuelvo a leer. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿Usted ha oído la historia en este país? Cuando fue a guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿ha oído la historia de D-Day? D-Day es uno de los días más importantes a nivel militar en este país. Fue cuando finalmente pudieron abrir una brecha para entrar a lo que Alemania tenía ya posesionado en todo el Reino Unido. Ha visto seguramente esas documentales donde van aquellos barcos entrando a la costa y los alemanes están perpechados en la montaña y desde ahí los comienzan a matar, pero no paran, siguen hasta que logran abrir una brecha y penetran al enemigo dentro de sus filas. Ese es D-Day. Pero lo que le quiero decir, ¿por qué le menciono esto? Ese coronel, ese general, que planificó ese ataque, por 1 año lo estuvo planificando. Y se rodeó de consejeros, pero de meteorólogos también. Y le preguntaba cada vez al meteorólogo, ¿cómo va a estar ese día? A esta hora, ¿dónde está la marea? ¿Es a marea alta o marea baja? ¿Va a haber lluvia o estará seco? Quería tener todo lo que exactamente requería para un ataque mortal en contra del alemán. Hubo una planificación por todo 1 año. Y una noche antes, el tiempo cambió y pudo haber abortado la misión. Lo que todo 1 año le llevó, pudo haberse descompuesto una noche antes. Pero las cosas se compusieron 2 horas después y tomó su curso normal. Y se dio el día en que pudieron entrar. Aquí no es el hombre, no es el general, es Dios, que tenía, según el versículo 15, preparado a estos ángeles para la hora, el día, el mes, el año, para matar la tercera parte de los hombres. Es el Dios que servimos, hermanos. Yo sé que Él sabe cuándo me va a llamar. Él sabe cuándo le va a llamar a cada uno de nosotros. Nosotros no lo sabemos. Pero es un Dios todopoderoso. No viviremos ni 1 minuto más, ni 1 minuto menos de lo que Él ya destinó que vamos a vivir. Él sabe nuestra hora, el día, el año, cuando habremos de partir. Si esto no le daba confianza a los que están recibiendo este libro de Apocalipsis, hermanos, entonces no sabemos cómo darle confianza a alguien. Pero Dios le está diciendo, yo tengo el control. Aguante un poco más. Y lo mismo que nos dice a nosotros, hermanos. Si usted está pasando por algunos problemas, situaciones de fe, que en ocasiones la hacen o lo hacen llegar a un momento de estrés, de abatimiento, de desconsuelo, de desánimo, espere en Dios. Esperemos en Dios. Él va a ayudarnos. Él va a sacarnos adelante. Solo que hay que esperar, orando a Dios. Una vez más, hermanos, esto al parecer representa la poderosa caballeriza de los partos, así como están armados esos caballos. Los partos, como les he venido diciendo, fue una fuerza armada que Roma temía mucho y que nunca logró dominar.
Con esto quedan completos los tres instrumentos que se unieron para desatar o desbaratar al imperio romano. Déjenme leer el versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran, y no estamos leyendo mal, eran 200 millones. Eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos, a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo, azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres para el fuego, el humo, el azufre que salía de su boca. Por estas tres plagas, ¿cuáles? Se las recuerdo. Las calamidades naturales que Dios utilizó, la corrupción interna del imperio y esta tercera, la invasión extranjera. Estos caballos que vienen del oriente, estos caballos que toda la historia lo marca como los que proceden de entre los partos. Y terminamos la lección en el versículos 20 y 21, donde dice la escritura, 19, perdón, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Se imagina estos caballos, la manera que eran? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, esto es lo malo de todo esto, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso traería un gran poder en contra, hermanos, de los moradores en el imperio. Pero todo coincide, hermanos, con lo que dijimos. Cuando el poder de Roma se corrompió, más adelante va a haber un traslado hacia el oriente. ¿Han oído ustedes de Constantinopla? Con el tiempo Roma, hermanos, deja de ser la capital y se mueve a Constantinopla, la parte más oriental. Y ello, hermanos, hace que renazca la idolatría muy fuerte dentro del imperio. Y eso lo vamos a ver más después en el capítulo 12 y 13, con las bestias que tienen ciertos cuernos y que sale otro, pero no los quiero confundir, pero eso se vuelve a repetir. Donde ese poder se traslada y Roma vuelve a su idolatría. Cuando estaba a punto de decaer, no dejan de ser idólatras, de adorar a sus demonios, como dice ahí, y no se arrepienten de sus males, porque piensan que pueden salirse con la suya. Pero antes de que nos vayamos, yo quiero que usted vaya al capítulo 2 de Apocalipsis. Al capítulo 2. Y vamos a leer 7 versículos, pero no ahí. Capítulo 2, versículo 7. Voy a leer el último o los últimos versículos de cada carta que Dios envió a las 7 iglesias de Asia. Apocalipsis 2, versículo 7. Y usted va a encontrar el común denominador. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién va a comer de ese árbol? El que venciere. Capítulo 2 ahora, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién no va a sufrir daño de la segunda muerte? El que venciere. Capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca,
y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Quién tendrá un nombre nuevo? El que venciere. Capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién se le va a confesar? Delante de Dios y delante de los ángeles, al que venciere. Capítulo 3 y versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. No una columna, lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Quién será columna? El que venciere. Finalmente, capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me ha sentado con mi Padre en su trono. Esto lo dice Cristo. ¿Quién podrá sentarse con su Padre? El que venciere. Dios envía el libro de Apocalipsis con una sola intención: que sus hijos recobren fuerzas, que pongan su fe en el Todopoderoso. ¿Sabe para qué? Para ser un vencedor. Así que nosotros, como hijos de Dios, tenemos lo que necesitamos, queridos hermanos. Incluso si alguien nos hace daño, tiene la herramienta para vencer. ¿Cuál es, hermano? Es que no lo leí. Pues yo se lo voy a leer. Nomás escucho, porque ese fue el último versículo que dejé pendiente cuando les leí en Romanos capítulo 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. Aún si alguien nos hace daño, tengo la herramienta para ser un vencedor. ¿Cómo? Dios me ha enseñado cómo darle un gancho al hígado, cómo darle una bofetada a mi enemigo. No. Me ha dicho, usted lo va a vencer a él. A ese que te hizo mal lo vas a vencer haciéndole un bien. Una vez estábamos nosotros por cenar en una casa de unos hermanos, y los hermanos, como decimos popularmente, estaban tirando la casa por la ventana. Hizo una gran cena, se lucieron, como anoche la hermana y el hermano que cocinó en casa de la hermana Brenda Lee. Esos hermanos se lucieron con una gran cena. Y dice un hermano que iba conmigo: hermano, le dice a los hermanos de la casa, ustedes nos están tratando como enemigos. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Y qué clase de comida usted nos está dando? Dice. Hermano, el que venciere tiene grandes bendiciones. Y yo espero que en aquel primer siglo los hermanos que escucharon esto hayan tomado el mensaje seriamente, porque con él podían vencer. Yo sé que nosotros también tenemos nuestras situaciones, como se ha estado diciendo acá. Ojalá que tomemos el mismo consejo para poder vencer y estar un día con el Señor. Gracias por su atención. Que Dios le llene de bendiciones.